rogar las disculpas, pero estas son palabras que han sido nuevamente acuñadas por un sector de la población y las utilizan, que denotan algo positivo o algo negativo. Ese es el valor que cada uno le atribuye. ¿Es así, profesor? Así es, depende de quién lo diga. Por ejemplo, si hay un amigo hablando con otro amigo, muy probablemente le diga: Jay Playo, ¿por qué no vino a la fiesta ayer? En ese momento él no le está diciendo homosexual, simplemente es una forma de dirigirse a un amigo. Entonces, a veces, dependiendo del contexto, no tiene esa connotación tan fuerte. Claro, si ya es una agresión directa a otra persona. O una forma despectiva también. Exactamente. Eso más que todo la interpretación que hagan los interlocutores. Sí, tenemos también, Adrián, creo que era Adrián desde Naranjo. Buenos días, Adrián, le escucho. Sí, doña Michelle. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, perdón. Se nos corrió el relojito, no hay problema. Sí. Un saludo para el invitado. Sí, doña, es muy importante las palabras, porque a veces le damos otro significado, digamos, como ahora que usted está diciendo del golpe. Que una vez se refiere, digamos, a la pepa, pero uno se refiere aquí en el campo a la pepa del chayote, ¿verdad? Que así es como se llama. Y una vez dice: uy, madre, qué pepazo el que me llevé. Pero uno no está diciendo relacionado, digamos, con la parte íntima de la mujer, sino con el del chayote. Y entonces hay gente que la malinterpreta, o como cuando uno dice: madre, hoy va a caer un baldazo. Y así hablamos la mayoría de los ticos. Usted no va a decir: hoy en la tarde va a llover, no, va a caer el baldazo que se viene. Sí, mire el baldazo que se viene. Y corramos. ¿Para dónde? Vamos a pata, porque usted no dice: vamos a ir a la finca caminando, no, vámonos a pata. Cierto. Y entonces es muy importante. Yo felicito al señor que haya sacado ese libro, y téngalo por seguro que yo soy uno que lo va a buscar y lo voy a conseguir, y me voy a reír mucho con muchos de los significados que vienen ahí. Y somos ticos, y los ticos hablamos así. Aquí no se habla del costarricense, se habla del tico. Entonces, por lo general, casi siempre hablamos así. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su aporte. Bueno, cuando usted se pelea con alguien y lo golpea, no es que lo golpea, es que le arrió. Por ejemplo, le arrió. O bien, no, es que no es una persona enojada y mal humor, es que es un arrancado, por ejemplo. Son algunas de las expresiones que nuevamente me encanta poder compartir con ustedes. Rodrigo nos llama desde Barrio México. Muy buenas tardes. Le escuchamos, Rodrigo. Buenas tardes, Michelle. Está bonito el programa. Gracias. Nosotros los ticos tenemos el dicho de decir: y mi hija goza porque cuando me he enojado con el Huila le he dicho: Isaí, ¿se tranquiliza o le doy un arepazo? Un arepazo. Es un dicho, sí, es un dicho de los ticos, y así, o sea, hay un montón de dichos que se dicen, y la verdad es que, como dice el dicho, entre ticos nos entendemos. Entre ticos nos entendemos. Y de verdad que hay que conocer estas cosas, porque hay ciertas palabras que uno dice, la verdad, o ciertas expresiones que por lo menos yo no había escuchado. ¿Usted ha oído de alguna persona que es mentirosa? El hocicón o jetón ese, así le dicen. Sea jetón, imagínese. Bueno, algunas de esas expresiones que se utilizan, de verdad, imagínese a alguien que viene, ni siquiera hablemos de un extranjero que habla otro idioma, hablemos de personas vecinas. Un nicaragüense, un hondureño, un salvadoreño, un mexicano que venga a Costa Rica y escuche a ticos hablando en este registro, es que queda perdido literalmente. Sí, claro. Queda perdido. Profesor, en esta recopilación estamos hablando de expresiones que se utilizan en todos los grupos socioeconómicos, independientemente de la educación. Háblenos de esa variedad nuevamente que permea, y qué es lo que hace que una expresión, porque nace y se empieza a utilizar, qué es lo que hace que finalmente lo reproduzcamos y se utilice de manera común. Sí, bueno, muchas veces intervienen en ello los medios de comunicación. A veces surge una expresión y gusta, entonces algunos medios de comunicación lo utilizan, o algunas empresas, algunos negocios la utilizan para vender un producto. Por ejemplo, el Goyo, cuando salió la frase "solo bueno", ya Goyo tenía ahí en grande "solo bueno, Goyo". Eso, digamos, una casa comercial. Puede ser un ejemplo. Entonces, tal vez, si no se conocía en algún sector, ya se va a conocer en todo el país. Otras veces, cuando surge una expresión, gusta. A veces gusta y solamente la conoce un pequeño grupo. Pero poco a poco se va expandiendo hacia otras localidades y se llega a conocer nacionalmente. Otras se quedan rezagadas en el camino y nunca se popularizan. De creación reciente, profesor, usted que está constantemente viendo qué es lo que está saliendo, qué es lo que se usa, ¿qué expresiones de uso reciente coloquiales? Bueno, conoce. Los jóvenes dicen conoce ese mae. Conoce, claro. Otros dicen conoce y medio ese mae, para ponerle un poco alguien más. Alguien que sabe. Conoce y medio. Conoce y medio. Sí, otra es y la vara, es una expresión muy, muy tica, y la vara significa etcétera, cuando no sabemos más qué decir. Por ejemplo, dice: ayer fui al bar y conocí una hembra y la vara.
La vara es como... puntos suspensivos. Puntos suspensivos, etcétera. También, bueno, pichudo es una expresión muy moderna de los jóvenes también en la actualidad. Que significa como que carga. Exactamente. Bueno, expresiones muy fuertes, el lenguaje muy agresivo. Y también otra cosa interesante es que en el libro, la mujer... Ahí no hay exclusión. Mujer y hombre utilizan expresiones al mismo nivel. Otra cosa que me gustaría señalar es que no seamos santurrones en el sentido, o no pensemos que solo los pachucos, como usted lo mencionaba antes, que solo los pachucos y los que no son, y las personas que no tienen una buena educación usan eso. Eso es mentira. Porque yo entraba a un bar donde hay personas con grados académicos muy altos. No, perdóneme. Doctores, mis colegas, profesores, académicos, van a un bar en un contexto social informal. Eso no tiene nada de malo. Están en un contexto social informal. Utilizan un lenguaje informal. Absolutamente. Incluso vulgar y ofensivo. Pero eso no es nada del otro mundo. Eso es parte del contexto lingüístico de si no vaya a un estadio, si no siéntese a la par de alguien viendo un partido de fútbol y después hablamos, porque qué jetones que somos decir, no, yo jamás voy a hablar así. No, qué mentiras. O sea, estoy seguro que más de uno habrá escuchado. Preguntan dónde se puede conseguir el libro, don José Antonio. ¿Dónde se puede adquirir esta obra, Diccionario de Palabrotas y Coloquialismos Ticos con traducción equivalente en inglés? El libro pueden conseguirlo en la Librería Universal, la Lehman, la Internacional, Café Brit, en todos los souvenirs en Quepos, bueno, en los principales souvenirs en Quepos. También está en Heredia, en Librería Lector, en Copichalo, en Fotocopiado Económico. Bien, quisiera agradecerle profundamente al profesor José Antonio González. Él es bachiller en educación con énfasis en español y también en bachiller en lingüística y literatura, que nos ha regalado una obra que ojalá usted se tome el tiempo de adquirirla, de leerla, de disfrutarla. Por lo menos a mí me acerca al día a día de cómo nos comunicamos. Esto finalmente es comunicación. Así es como nos comunicamos los ticos. Los que elegimos usar algunas palabras, otros eligen utilizar otras palabras, algunas usan unas más vulgares que otras, pero creo que fundamentalmente lo que se hace aquí es recabar cómo nos comunicamos los ticos. Me encanta algunas de las reacciones que estamos teniendo en redes sociales. Me dice Al Castillo, está cachete. Está cachete. Se me fue esa expresión. Se me fue. Pero igual, bienvenido, sigue construyendo el idioma. Nos dice Filipo T, excelente el programa de hoy, lo estoy disfrutando montones. Una teja. Muchas gracias. Chas, gracias, así, apóstrofe, chas, gracias. Una teja. Bueno. Después dice Joraguer, las mismas variantes o modificaciones, pues antes se decía, vergazo para un golpe y tenemos lo actual, que es otra forma, exactamente. Nuestro productor en Canal 12, que dicha, en Canal 2, Daniel Sequera dice que dicha que se pudo realizar el programa, pero me van a cerrar el canal. Tal vez por tomarnos la licencia de llegar y dar algunas de las palabras y algunos de los ejemplos. Nos dice FM, en todas el programa de hoy, en todas, muchísimas gracias. Y después nos dice recomendado el minuto de hoy. Le recordamos que si usted llegó tarde a esta cita con el profesor José Antonio González Ugalde, en cuestión de minutos estaremos colgando el podcast en nuestra página www.monumental.co.cr. De todas las expresiones que usted recaba acá, profesor, la que más le llamó la atención. La que más me llama la atención es hacer, y quiero hacer énfasis en esto, el verbo hacer. Porque el verbo hacer es una palabra que casi no se obvia. Es una palabra que se obvia, pero es una palabra de las más comunes en el país. Hacer significa decir, responder o contestar. Por ejemplo, ayer vi a Ana y me hace, José Antonio, vamos a la playa. Y le hago yo, no puedo porque no tengo plata. Hacer es una palabra muy tica. Y me hace. Y significa decir, responder o contestar. Bueno, aléjese de los chupamedias, esos que son los aduladores, parte de lo que está aquí también. Los chuchequeros, el equipo de fútbol nacional denominado el Punto Arenas Fútbol Club. Usted pasa enfrente de una casa lindísima y dice, ¡y qué chozón! Imagínese el chozón, esa casa. Y después, la chorpa. A Julián lo metieron a la chorpa, eso quiere decir que lo metieron a la cárcel. Bueno, así N cantidad de expresiones que creo que puede ser interesante y que usted las pueda repasar y las ve en su contexto, qué significan. Otra cosa. Sí, señor. Otra cosita que, bueno, los ejemplos que yo escribo en el libro,
los hice con toda la intención pícara del costarricense. Correcto. Para que nos podamos identificar con la obra. Así como es. ticos. Así que le agradezco muchísimo a don José Antonio González Ugalde. Ya sabe, usted puede llegar y conseguir esta obra, nos decía las distintas librerías en donde puede conseguirla. Se llama Diccionario de Palabrotas y Coloquialismos Ticos. Esta información agradecemos a la Universidad Nacional que nos las hizo llegar, y creemos que no solamente es lo que de manera regular creemos que es literatura. Esto es literatura, esto es comunicación, y sé que aporta muchísimo, por supuesto, a la construcción de la identidad costarricense. Profesor, felicitaciones por este libro y gracias por estar con nosotros y compartirlo. Muchísimas aquí en Monumental. gracias por tenerme aquí. A ustedes también gracias por habernos acompañado esta tarde en Radio Monumental y también a través de Canal 2. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, con una interesante entrevista. ¡Feliz tarde! Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.